Cuando pensamos en la caída, lo primero que viene a la mente es el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero, ¿y si te dijera que esa no fue la primera rebelión contra Dios? Antes del hombre, antes de la serpiente en el jardín, ya había ocurrido una caída, una traición celestial. Un ser de luz, creado con gloria y poder, se atrevió a desear el trono del Altísimo. Y fue allí, en lo más alto del cielo, donde comenzó el conflicto que hasta hoy sigue marcando la historia de la humanidad. Si esta verdad te toca el alma, suscríbete al canal, comenta amén abajo y comparte este video con alguien que necesita abrir los ojos espirituales. En Isaías 14:12, la Escritura nos deja una pista poderosa. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Este ser no cayó por accidente, cayó por orgullo, quiso ser como Dios, se exaltó en su corazón y arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles. Esta fue la primera caída registrada en la eternidad, y no fue en la tierra, fue en el cielo mismo. ¿Te imaginas la magnitud de esa traición? Un acto de rebelión tan grave que provocó una guerra espiritual de la cual el hombre sería parte mucho después. Ezequiel 28 también describe este misterio. Habla de un querubín protector, lleno de piedras preciosas, perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló maldad en él. No era cualquier ángel, era un líder, una autoridad espiritual, creado para reflejar la gloria de Dios. Pero el orgullo lo corrompió. No aceptó su rol de servidor, quiso ser adorado, quiso establecer su propio reino, y esa ambición dio paso a la primera rebelión del universo, una rebelión que no empezó en el Edén, sino mucho antes. La caída de Lucifer no solo fue personal, fue estructural. Alteró el orden del cielo, introdujo división, sembró confusión entre los ángeles, y cuando fue expulsado ya no era luz, era oscuridad. Fue arrojado fuera, y con él miles de seres espirituales que decidieron seguir su voz en vez de la del Creador. Esta es la raíz del mal. El pecado no comenzó en la tierra. Comenzó en un corazón celestial que quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Y ese pecado original sigue buscando espacio hoy en el corazón del hombre. Cuando Lucifer cayó, no desapareció. Fue lanzado a una dimensión inferior, donde comenzó a maquinar su venganza contra Dios. Y fue allí, en las sombras, donde esperó el momento oportuno, hasta que vio la creación del hombre. La humanidad fue formada del polvo, pero con algo que él jamás tuvo, imagen y semejanza del Creador. ¿Te das cuenta? El enemigo vio en el hombre el reflejo de aquel contra quien se rebeló. Y desde entonces su guerra cambió de escenario. Ya no era en el cielo, ahora sería aquí, entre nosotros. Por eso la serpiente aparece en el Edén. No fue una coincidencia, ya estaba caída, ya había sido juzgada. No llegó al huerto como prueba, sino como amenaza. Fue introducida en el escenario humano porque la guerra espiritual no había terminado. Y Dios permitió su presencia, no porque fuera débil, sino porque tenía un propósito más alto: revelar que la obediencia sería la clave de la victoria. Lo que un ángel no supo guardar, el hombre estaba llamado a proteger: la comunión con el Altísimo. Pero el hombre también cayó, no por ignorancia, sino por deseo. El mismo veneno que contaminó el cielo, el orgullo, la ambición, la desobediencia, fue sembrado en el corazón humano. Así, la caída se repitió, ahora en la tierra. Y desde ese momento, la historia de la humanidad quedó entrelazada con una guerra que comenzó mucho antes. No estamos aquí por azar, estamos en medio de un conflicto que se originó en lo alto y que busca conquistar cada alma creada por Dios. Y aquí viene una verdad profunda. El hombre no pecó primero, pero fue elegido para vencer el pecado. Aunque Adán falló,
Dios ya tenía un plan eterno, sellado antes de la fundación del mundo. Cristo, el Cordero inmolado, no vino como respuesta improvisada, sino como redención predestinada. Porque, donde hubo caída, Dios ya había preparado restauración, y esa restauración empieza cuando reconocemos que la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que ya estaban caídas desde el principio. El apóstol Pablo lo dijo con claridad en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. ¿Sabes qué significa eso? Que nuestra verdadera guerra no es visible. Es una continuación del conflicto que comenzó en los cielos. Hoy, esos mismos seres que se rebelaron contra Dios operan en las tinieblas espirituales, tratando de influenciar, tentar y destruir todo lo que lleve la imagen de Dios, incluyéndote a ti. Pero no estamos indefensos. Dios no solo nos reveló esta guerra, también nos dio armas para pelearla: la fe, la oración, la palabra, la justicia, la verdad. Cada una de estas armas espirituales es un escudo contra los ataques del enemigo, porque aunque la caída del hombre fue real, la redención también lo es. Cristo venció donde Adán falló, y por medio de él ahora podemos resistir y permanecer firmes contra las mismas fuerzas que un día cayeron del cielo. Cuando Jesús enfrentó al diablo en el desierto, no fue un encuentro simbólico. Fue un combate directo entre la luz eterna y el portador caído. Y cada palabra que Jesús declaró fue una espada contra las mentiras del enemigo. Él no respondió con emociones ni con argumentos humanos, respondió con escritura. Nos estaba enseñando cómo se pelea esta guerra, con verdad, obediencia y firmeza espiritual. Lo que comenzó en el cielo se decidió en la cruz. Y es por eso que esta historia no es solo historia, es advertencia y llamado. Porque así como Lucifer cayó, muchos hoy también caen por orgullo, por querer más, por desear el lugar de Dios. La primera caída fue una decisión. Y cada día, tú y yo también decidimos: ¿seguiremos el camino del Altísimo o repetiremos la rebelión del cielo? No se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla con temor y temblor delante de aquel que no cambia. Muchos creen que el infierno fue creado para castigar a los hombres, pero Jesús mismo dijo que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Eso nos muestra que la caída celestial tuvo consecuencias inmediatas: separación, juicio y condenación eterna. El infierno no fue diseñado para ti, fue el destino de los rebeldes del cielo, pero cuando el hombre cayó, se unió a esa rebelión. Por eso, la salvación no es una opción bonita, es la única salida. La Biblia nos muestra que Dios no tolera el orgullo ni en los cielos ni en la tierra. Y si el más glorioso de los ángeles fue derribado por levantar su corazón contra Dios, ¿qué pasará con el hombre que hace lo mismo? La caída no es cuestión de poder, es cuestión de actitud. No necesitas tronos ni alas para rebelarte. Basta con desobedecer, ignorar su voz y vivir como si Él no existiera. Esa es la semilla de la primera caída y aún sigue germinando. Pero también hay una promesa: quien se humilla será exaltado. Esa es la clave que Lucifer nunca entendió. En el reino de Dios, los últimos son los primeros. El que sirve es el más grande. El que renuncia, gana. Esa es la paradoja celestial. Por eso, mientras el orgullo conduce a la caída, la humildad nos lleva de regreso a la presencia de Dios. Y allí es donde se gana esta guerra, no en la fuerza, sino en la obediencia. La primera caída fue provocada por un corazón que se alejó de la verdad. Pero el arrepentimiento es lo que restaura. Dios nunca ha rechazado un corazón contrito y humillado.
Y si hoy reconoces que en ti hay rastros de esa antigua rebelión, independencia, soberbia, desobediencia, aún estás a tiempo. Cristo no vino por ángeles caídos, vino por hombres que quieren levantarse. La redención no fue ofrecida al cielo, fue ofrecida a ti. Hay una razón por la cual el enemigo odia tanto al ser humano, porque tú fuiste creado para ocupar el lugar que él perdió. Donde él cayó, tú puedes permanecer. Donde él fue expulsado, tú puedes entrar. Él quiso el trono por ambición. Tú puedes recibirlo por gracia. Por eso la guerra no es solo contra ti, es contra lo que representas. Eres un recordatorio viviente de que Dios puede levantar del polvo lo que un día cayó del cielo. Y aquí está el misterio más hermoso. Dios no restauró a los ángeles caídos, pero decidió morir por los hombres caídos. El mismo Creador que echó a Lucifer del cielo colgó en una cruz por ti. ¿Cómo no rendirse ante un amor así? Esta es la diferencia entre la primera caída y la redención. Uno quiso subir y fue derribado. El otro descendió y fue exaltado. Y si seguimos a Cristo, esa misma historia será la nuestra. No ignores esta verdad. La guerra comenzó en el cielo, pero se decide en tu corazón. Cada pensamiento, cada decisión, cada intención puede honrar al Creador o alimentar la rebelión. No se trata de religión, se trata de lealtad. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A la voz del que cayó o a la voz del que resucitó? Este no es un juego espiritual, es una batalla eterna, y tu alma es el territorio en disputa. Muchos hoy repiten la caída sin saberlo, buscan su propia gloria, rechazan la corrección, cuestionan la autoridad de Dios, y sin darse cuenta están caminando por el mismo sendero que comenzó en lo más alto del cielo. Pero hay una salida, la cruz, el lugar donde el orgullo muere y la gracia comienza. Allí es donde el hombre deja de caer y empieza a levantarse por el poder de aquel que venció todo principado y potestad. Cuando Jesús dijo en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, no hablaba de una visión simbólica, él estaba recordando un hecho real, una caída repentina, violenta, definitiva. Jesús fue testigo de la rebelión y del juicio. Él no solo sabe lo que pasó, él estuvo allí, y por eso tiene autoridad para advertirnos, para redimirnos y para guiarnos por el único camino que conduce a la vida eterna. La caída del hombre fue provocada por la misma voz que cayó del cielo. La serpiente solo repitió el mensaje original de Lucifer: seréis como Dios. Esa fue su propuesta en el cielo y su tentación en la tierra. Nada ha cambiado. El enemigo no necesita nuevas mentiras, porque la antigua aún funciona. ¿Cómo se vence? Reconociendo que nunca seremos como Dios, pero podemos caminar con Él si somos obedientes. La Biblia dice en Apocalipsis que llegará un día en que el dragón, la serpiente antigua, será atado y arrojado para siempre. Ese será el fin definitivo de la rebelión que comenzó en el cielo. Pero hasta que ese día llegue, la batalla continúa. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos estar alertas, firmes y vestidos con toda la armadura de Dios. Porque el mismo enemigo que cayó aún quiere arrastrar consigo a los que bajan la guardia. ¿Y tú, en qué lugar estás en esta historia? ¿Vas a seguir repitiendo la caída o vas a vivir como testimonio de redención? Esta es la oportunidad que los ángeles no tuvieron. Este es el tiempo de gracia. El cielo ya vivió su juicio, pero tú todavía estás a tiempo. No desperdicies la cruz, no ignores el llamado, porque si la primera caída no fue la del hombre, la última victoria puede ser la tuya. Cada generación tiene que decidir a quién va a seguir. Y aunque la caída de Lucifer ocurrió en un tiempo que no comprendemos del todo, sus efectos aún nos alcanzan hoy.
Su voz sigue susurrando en mentes orgullosas, su engaño sigue disfrazado de verdad, y su rebeldía sigue siendo sembrada donde no hay vigilancia espiritual. No te equivoques, la caída sigue activa, pero también la gracia, y solo uno de esos caminos conduce a la vida. Dios no está buscando ángeles perfectos, sino corazones rendidos. Lo que el cielo perdió por desobediencia, la tierra lo puede recuperar por fidelidad. Tu vida, aunque herida, puede ser testimonio de restauración. Tu historia, aunque marcada por errores, puede reflejar la gloria de aquel que venció al rebelde. El enemigo cayó por querer ser más. Nosotros vencemos cuando reconocemos que sin Dios no somos nada. Recuerda esto, la caída de Lucifer fue irreversible, pero la del hombre no. Eso demuestra que la misericordia de Dios con la humanidad es incomparable. El cielo se estremeció con una sola rebelión, pero la tierra ha caído vez tras vez, y aún así Dios sigue llamando, sigue perdonando, sigue levantando. La sangre de Cristo habla más fuerte que cualquier acusación, y si te humillas hoy, puedes experimentar la victoria que el cielo no recuperó. Por eso este mensaje no es solo revelación, es llamado. Es hora de volver al origen, de entender que fuimos creados para glorificar, no para usurpar, que no estamos aquí para repetir la historia del cielo, sino para escribir una nueva con nuestras vidas. Una historia de obediencia, de fe y de humildad. Que cuando el cielo nos mire, vea lo que Lucifer no quiso ser: siervos fieles, adoradores verdaderos, hijos que prefieren la voluntad de Dios antes que su propia exaltación. Cada vez que decides obedecer a Dios, estás haciendo lo que Lucifer no hizo. Cada vez que te rindes en oración, cuando podrías pelear con orgullo, estás venciendo lo que causó la primera caída. Y eso es lo que el enemigo más teme, no a tus palabras, no a tus emociones, sino a tu obediencia silenciosa, constante y sincera. Porque esa es la mayor arma en esta guerra espiritual, la humildad que derrota al orgullo, la fe que vence a la rebelión. Y así como hubo una primera caída, también habrá una última restauración. Apocalipsis nos muestra cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá lugar para el mal, donde la gloria de Dios lo llenará todo, y los redimidos reinarán con él. Esa promesa no es para ángeles, es para nosotros, para los que, aun habiendo caído, fuimos lavados por la sangre del Cordero, para los que eligieron levantarse, tomar la cruz y no repetir la historia de Lucifer. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con esta verdad? Porque ahora lo sabes. La primera caída fue de alguien que tenía todo y quiso más. Y hoy tú tienes todo para vivir en la voluntad de Dios. No necesitas tronos, ni gloria, ni poder. Solo necesitas permanecer fiel, porque los que se mantienen firmes en lo poco serán levantados en lo eterno. Y el que permanece en Cristo nunca caerá como cayó aquel que quiso ser igual a Dios. La rebelión comenzó con un yo quiero, pero el reino se establece con un hágase tu voluntad. Esa es la gran diferencia, esa es la puerta estrecha. Lucifer eligió su voluntad, su camino, su trono. Jesús eligió obedecer y recibió el nombre sobre todo nombre. Tú decides hoy a cuál historia te unes, porque si la primera caída no fue la del hombre, entonces la última decisión sí es nuestra. Todo este mensaje no es para que tengas miedo, sino discernimiento. El enemigo cayó por no reconocer su lugar. Tú puedes vencer si sabes quién eres en Dios. No eres un ángel, no eres un Dios. Eres hijo. Y los hijos no se exaltan por encima del Padre, se rinden ante Él. Esa es la diferencia entre el orgullo que cayó y la humildad que será exaltada en gloria.
El cielo aún está esperando corazones que se mantengan fieles. Quizás en tu vida ha habido caídas. Quizás has sido seducido por las mismas mentiras que arrastraron a Lucifer. Pero si hoy estás escuchando esto, es porque la gracia de Dios todavía te está llamando. No estás perdido, no estás excluido, estás a tiempo. Arrepiéntete, ríndete, vuelve a la cruz. Porque lo que un ángel no pudo recuperar, un corazón arrepentido sí puede recibir. La comunión con el Padre. El cielo ya fue sacudido una vez, no volverá a caer, pero la tierra sigue temblando y las almas siguen eligiendo su destino. ¿De qué lado estarás tú? Hoy puedes vivir como testimonio de la redención, como alguien que reconoce que la obediencia es mayor que la gloria y que servir a Dios es mejor que intentar ser Él. Esa es la sabiduría que los ángeles caídos despreciaron. Esa es la fe que el cielo celebra. La caída comenzó con orgullo, pero la victoria comienza con rendición. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu comentario con la palabra "Yo elijo obedecer". Comparte este video con alguien que necesita despertar espiritualmente y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Que el Señor te fortalezca, te guíe y te levante como un testimonio vivo. Porque si la primera caída no fue la del hombre, el último capítulo puede ser escrito por tu fe.